El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema endocrino, específicamente los principios de la acción hormonal y el control endocrino. Tenemos entonces que el sistema endocrino es una red de múltiples órganos derivados de diversos orígenes embriológicos que liberan hormonas que varían desde péptidos pequeños a glucoproteínas, las cuales ejercen sus efectos en células efectoras cercanas o distantes. Esta red endocrina de órganos y mediadores no trabaja de manera aislada y tiene integración estrecha con el sistema nervioso central y periférico y con el sistema inmunitario, lo que ha llevado el uso de la terminología como sistema neuroendocrino o sistema neuroendocrino inmunitario para describir sus interacciones. Tres componentes básicos constituyen el centro del sistema endocrino. Uno son las glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas clásicas carecen de conductos y secretan sus productos químicos, que son las hormonas, al espacio intersticial, desde donde alcanza la circulación. A diferencia de los aparatos cardiovascular, renal y digestivo, las glándulas endocrinas no tienen conexión anatómica y se encuentran dispersas a lo largo de todo el cuerpo. Las comunicaciones entre los diferentes órganos se aseguran a través de la liberación de hormonas o neurotransmisores. Tenemos las hormonas, estas son compuestos químicos liberados en cantidades muy pequeñas de las células y ejercen su acción biológica en células efectoras. Las hormonas pueden liberarse desde la glándula endocrina, por ejemplo, hormonas como la insulina o el cortisol, desde el encéfalo, como por ejemplo la hormona liberadora de corticotropina, oxitocina y hormona antidiurética, y de otros órganos como el corazón, como es el caso del péptido auricular natriurético. También pueden ser liberadas del hígado, como por ejemplo el factor de crecimiento 1, parecido a la insulina, y del tejido adiposo, como es el caso de la leptina. Tenemos también el órgano efector. Este es el que contiene las células que expresan los receptores específicos para la hormona y que responden a la fijación hormonal mediante una respuesta biológica demostrable. En esta diapositiva mostramos las funciones principales del sistema endocrino. Una de ellas es regulación del equilibrio de sodio y agua y el control de la presión arterial y volumen sanguíneo. Otro es la regulación del equilibrio de calcio y fosfato para conservar las concentraciones extracelulares necesarias para mantener la integridad de la membrana celular y la señalización intracelular. Igualmente participa en la regulación del equilibrio de energía y también para controlar la movilización, utilización y almacenamiento de materiales energéticos para asegurar que se satisfagan las demandas metabólicas celulares. También participa en la coordinación de las respuestas ante situaciones de tensión fisiológica y también en la regulación de la reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. En cuanto a las glándulas de secreción interna, estas también son llamadas glándulas endocrinas y son un grupo de células que producen y liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo, sin conductos. Estas hormonas viajan por el cuerpo y regulan diversas funciones como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el estado de ánimo. En cuanto a sus características principales, es que estas glándulas no tienen conducto. A diferencia de las glándulas exocrinas, las endocrinas no tienen conductos para liberar sus secreciones, sino que las vierten directamente en la sangre. En el caso de las hormonas, estas van a ser las que participan como mensajeros químicos que producen las glándulas endocrinas y que viajan por el torrente sanguíneo para actuar sobre células y órganos específicos. También presentan funciones reguladoras, ya que estas glándulas y sus hormonas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio interno del organismo. En cuanto a las principales glándulas endocrinas, tenemos la hipófisis o la pituitaria, que es considerada la glándula maestra por su papel en la regulación de otras glándulas endocrinas. Tenemos la tiroides, que produce hormonas que regulan el metabolismo, la paratiroides, que juega un papel importante en el metabolismo del calcio, las glándulas suprarrenales, que producen hormonas relacionadas con el estrés y la regulación de la presión arterial, el páncreas, que produce insulina y glucagón, que van a ser fundamentales para regular los niveles de azúcar en sangre, las gónadas, que es donde intervienen los testículos y los ovarios, que producen hormonas sexuales y células reproductoras, el hipotálamo, que conecta el sistema nervioso con el endocrino, regulando la función de la hipófisis, la glándula pineal, que produce melatonina, que regula los ciclos del sueño y la vigilia, y el timo, que desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema inmunológico.
Entonces, las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Bueno, estas son mensajeros químicos, como bien se ha dicho, producidos por el sistema endocrino que viajan a través del torrente sanguíneo para regular diversas funciones corporales, como el crecimiento, el metabolismo, la función sexual y el estado de ánimo. Las hormonas se transportan a través de la sangre hasta llegar a sus órganos diana, donde se unen a receptores específicos en las células. Esta unión desencadena una serie de reacciones químicas que modifican la actividad celular, lo que se conoce como mecanismo de acción hormonal. El sistema endocrino, junto con las hormonas, va a ser esencial para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del organismo. Cualquier alteración en la producción o función hormonal puede provocar diversas enfermedades. En cuanto a la síntesis de hormonas, esto es un proceso complejo que involucra la producción y la liberación de sustancias químicas por parte de las glándulas endocrinas, que luego viajan a través del torrente sanguíneo para afectar células y tejidos específicos en el cuerpo. Estas hormonas, como bien se ha dicho, desempeñan roles cruciales en la regulación de diversas funciones corporales, incluyendo crecimiento, metabolismo, reproducción y equilibrio interno. En cuanto a la clasificación de las hormonas o sus tipos, ellas se van a clasificar principalmente en tres grupos, según su estructura química y por lo tanto según sus rutas de síntesis. Primeramente tenemos las hormonas peptídicas y proteicas. Estas son cadenas de aminoácidos y la mayoría suelen ser hidrosolubles. Incluyen hormonas como la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, que es la GH, la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH, la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, entre otros. En cuanto a las hormonas esteroideas, estas derivan del colesterol y son liposolubles. Incluyen los que son las hormonas sexuales, como los estrógenos, progesterona, testosterona, que son producidas en las gónadas, y las hormonas adrenocorticales, como el caso del cortisol y la aldosterona, que son sintetizadas en la corteza suprarrenal. Y tenemos también las hormonas derivadas de aminoácidos o aminas, que estas se sintetizan a partir de aminoácidos específicos. En cuanto a los ejemplos más relevantes, tenemos las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Acá vamos a hablar un poco más sobre la síntesis de las hormonas polipeptídicas. Las hormonas polipeptídicas y proteicas requieren de que la información genética localizada en un cromosoma específico se active en las células endocrinas. Para la síntesis de estas hormonas se llevan a cabo los siguientes eventos. Primero, la transcripción, donde el ADN del núcleo se desdobla para llevar a cabo la transcripción del ARN mensajero. La traducción, donde el ARN mensajero se transporta a los ribosomas para iniciar la traducción de la información genética. Para ello recordemos que el ARN mensajero se une al ARN de transferencia para promover la síntesis de aminoácidos, mismos que se unirán a través de enlaces peptídicos para la formación de una proteína precursora, que es la preprohormona. Posteriormente ocurre la primera proteólisis. La preprohormona pierde una parte de su estructura química conocido como péptido señal o porción pre por medio de enzimas proteolíticas localizadas en el retículo endoplasmático rugoso. En este momento se forma la prohormona. Luego ocurre una segunda proteólisis. La prohormona viaja al aparato de Golgi para que por medio de enzimas proteolíticas se pierda la porción pro y solo quede la hormona. Luego viene la fase de almacenamiento, donde la hormona dentro del aparato de Golgi se almacena por medio de gránulos de secreción formados por la proteína clatrina. La hormona, una vez englobada en el gránulo, se mantendrá en la porción trans del aparato de Golgi previo a su liberación. Posteriormente viene el transporte a la membrana. Recordemos que existen factores que estimularán la liberación de las hormonas en las glándulas endocrinas. Cuando llega un determinado estímulo a la glándula, este mismo provoca que el gránulo de secreción se libere al aparato de Golgi al citoplasma. Cuando el gránulo de secreción se pone en contacto con los microtúbulos de las células, estos últimos promueven la movilización del gránulo a la membrana celular. Y ocurre lo que es la liberación de la hormona. Cuando el gránulo de secreción se pone en contacto con la membrana celular, esta última se fusiona con el gránulo para permitir la liberación de la hormona por medio de la exocitosis o hemiocitosis. La hormona finalmente es liberada al torrente circulatorio. En cuanto a la síntesis de hormonas tiroideas, esta requiere de un precursor, que es el colesterol.
El colesterol de la dieta y el producido por medio de la colesterogénesis hepática se transporta a través de lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL. Estas lipoproteínas viajan a las glándulas endocrinas productoras de hormonas esteroideas para liberar el colesterol al interior de la célula. Dentro del citoplasma, el colesterol será almacenado en forma de gotas de lípidos o gotitas de lípidos, y cuando existe un estímulo para la síntesis y liberación de hormonas esteroideas, el colesterol de la célula será utilizado para realizar la esteroidogénesis. Para la síntesis de hormonas esteroideas, entonces se utilizan organelos como la mitocondria y el retículo endoplasmático liso, debido a que contienen enzimas que promoverán la síntesis de estas hormonas. Algunas enzimas forman parte del grupo del citocromo P450. La esteroidogénesis se lleva a cabo a través de los siguientes eventos. Primero, el colesterol es transportado del citoplasma a la mitocondria por medio de proteínas transportadoras. Luego, el colesterol al llegar a la mitocondria se transforma en pregnenolona por acción de la enzima desmolasa. Luego, esta pregnenolona sale de la mitocondria e ingresa al retículo endoplasmático liso para continuar con el proceso de esteroidogénesis. Este organelo existen enzimas que realizan procesos de deshidrogenación e hidroxilación enzimática. Luego, los productos obtenidos de los procesos enzimáticos en el retículo endoplasmático liso salen de este organelo y bien pueden ser liberados al torrente sanguíneo, o pueden reingresar a la mitocondria para culminar con la síntesis de la hormona. La hormona esteroidea sintetizada sale de la mitocondria para ser liberada al torrente circulatorio por medio de exocitosis. Entonces, esta síntesis de hormonas esteroideas está frecuentemente regulada por hormonas tróficas peptídicas, como por ejemplo la ACTH para el cortisol o la hormona luteinizante para hormonas sexuales, que actúan a través de receptores de membranas y vías de señalización intracelular, como la vía del AMP cíclico, para modular la expresión y actividad de las enzimas esteroidogénicas. En cuanto a la secreción, una vez sintetizadas, las hormonas esteroideas, debido a su liposolubilidad, no se almacenan en vesículas, sino que difunden libremente a través de la membrana plasmática hacia el torrente sanguíneo. En cuanto a la síntesis de hormonas tiroideas, tenemos primero la captación de ioduros. Las células foliculares tiroideas captan activamente el yoduro del torrente sanguíneo a través del cotransportador sodio-yoduro. Y luego viene lo que es la síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glicoproteína rica en tirosina que se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y también se secreta alcaloide folicular. En cuanto a la oxidación y organificación del yodo, el yoduro va a ser oxidado por la enzima peroxidasa tiroidea utilizando peróxido de hidrógeno, que es generado por las dual oxidasas. El yodo oxidado se une a residuos de tirosina en la tiroglobulina formando monoyodo tirosina y diyodo tirosina. Luego ocurre una fase de acoplamiento, donde estas enzimas también catalizan el acoplamiento para formar lo que es la hormona T3 y la T4 dentro de la molécula de la tiroglobulina. En cuanto al almacenamiento y la liberación, la tiroglobulina yodada se almacena en el coloide. Cuando es estimulada por la hormona TSH y por acción de enzimas lisosomales, la T3 y la T4 van a ser liberadas y secretadas al torrente sanguíneo. En cuanto a la síntesis de catecolaminas, estas se sintetizan en la médula suprarrenal y en neuronas a partir del aminoácido tirosina. La hidroxilación de la tirosina es convertida en dopa. La dopa, también conocida como L3,4-dihidroxifenilalanina, es un aminoácido precursor de la síntesis de neurotransmisores. Entonces, esta dopa es convertida por la tirosina hidroxilasa y la enzima limitante. Ocurre también un proceso de descarboxilación, ya que la dopa se convierte en dopamina por la dopa descarboxilasa. Posteriormente ocurre la hidroxilación de la dopamina. Esta dopamina se va a convertir en noradrenalina por la dopamina beta hidroxilasa.
Y por último, ocurre un proceso de metilación en la médula suprarrenal. La noradrenalina se metila para formar adrenalina y esta es catalizada por la feniletonolamina N-metiltransferasa. La síntesis de catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y dopamina es un proceso bioquímico que ocurre en células específicas como neuronas y células cromafines de la médula suprarrenal. Este proceso implica una serie de reacciones enzimáticas que convierten el aminoácido tirosina en estos neurotransmisores y hormonas. ¿Dónde se dan? Bueno, pueden ser en las neuronas, por ejemplo, la dopamina y la noradrenalina se sintetizan principalmente en neuronas del sistema nervioso central y periférico, incluyendo las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. También se sintetizan en células cromafines, como es el caso de la adrenalina y noradrenalina. Estas se sintetizan en este tipo de células que se encuentran en la médula suprarrenal. En cuanto a la regulación del sistema hormonal, la síntesis y secreción de hormonas van a estar sujetas a un control riguroso para mantener la homeostasis. Este involucra una compleja red de interacciones entre el sistema nervioso, las glándulas endocrinas y las células dianas. Los mecanismos de regulación van a incluir retroalimentación negativa o feedback negativo, que es un mecanismo considerado como el más común, donde las hormonas producidas por una glándula endocrina inhiben la secreción de las hormonas tróficas que la estimularon o inhiben la liberación de los factores hipotalámicos. Está también la retroalimentación positiva o el feedback positivo, que es menos común, donde el producto final estimula la mayor producción, como por ejemplo la LH durante la ovulación. El control nervioso, donde el sistema nervioso central puede influir directamente en la liberación de ciertas hormonas, como por ejemplo las catecolaminas de la médula suprarrenal, y los ritmos circadianos e infradianos, donde muchas hormonas se secretan siguiendo patrones rítmicos, como por ejemplo el cortisol o la hormona de crecimiento. Y por último tenemos los cambios en los niveles de sustrato, donde la disponibilidad de precursores pueden influir en la síntesis, como por ejemplo la glucosa para la insulina o el yodo para las hormonas tiroideas. Ahora hablemos un poco sobre el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Recordemos que la secreción de hormonas tiroideas, que son las hormonas T3 y T4, van a estar reguladas por la tirotropina, que es la hormona TSH de la hipófisis anterior, que a su vez está controlada por la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH del hipotálamo. Los niveles elevados de T3 y T4 ejercen retroalimentación negativa sobre la secreción de TRH y TSH. En el caso del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, en ambos sexos, el hipotálamo secreta GnRH de forma pulsátil, que estimula la hipófisis anterior para secretar hormonas gonadotrópinas, como la LH y la FSH. Estas hormonas actúan directamente sobre las gónadas, que son los testículos u ovarios, para estimular la producción de hormonas sexuales, las cuales a su vez ejercen retroalimentación negativa también sobre el hipotálamo y la hipófisis. En cuanto a la regulación de la insulina, la glucosa en sangre va a ser el principal estímulo para la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Recordemos que la insulina a su vez facilita la captación de glucosa por las células, reduciendo los niveles de glucosa en sangre y cerrando el circuito de retroalimentación negativa. En cuanto a los órganos diana, las hormonas recordemos que viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a sus órganos diana, donde se unen a receptores específicos en las células para ejercer sus efectos. Estas responden a las hormonas específicas liberadas por las glándulas endocrinas. Estos órganos tienen receptores que se unen a ciertas hormonas, lo que desencadena una respuesta específica en la célula. Por ejemplo, el hígado y los músculos son órganos diana para la insulina, mientras que los huesos y los riñones son órganos diana para la paratormona. La especificidad de los órganos diana permite que las hormonas tengan efectos precisos y localizados en el cuerpo. Los problemas en los órganos diana pueden llevar a desequilibrios hormonales y enfermedades, y el estudio de los órganos diana va a ser crucial para comprender el funcionamiento del sistema endocrino y desarrollar tratamientos para diversas enfermedades. En cuanto a los receptores hormonales, estas pues no son más que moléculas o complejos de moléculas dentro o sobre de la superficie de una célula que se une a su hormona, lo que produce un cambio molecular que inicia una respuesta o un conjunto de respuestas características.
La especificidad de la acción hormonal se debe a la presencia de receptores moleculares en las membranas o en el citoplasma, lo que activan complejos sistemas responsables de la respuesta celular. Esto puede ser realizado por varios mecanismos diferentes, por ejemplo, modificando la permeabilidad de la membrana, interviniendo sobre la actividad génica del núcleo o activando reacciones en serie de sustancias mediadoras. En esta figura vemos los mecanismos de una hormona no esteroidal. Las hormonas, el primer mensajero, se va a fijar a un receptor fijo de membrana de la célula blanco y va a formar un complejo hormona-receptor activa a una proteína, que sería una proteína G, la cual reacciona con GTP, la que a su vez activa a una enzima fijada a la cara interna de la membrana plasmática. Esta enzima lo que hace es sacar fosfatos del ATP, convirtiéndolos en AMP cíclico como segundo mensajero. Él a su vez activa o inactiva a enzimas intracelulares específicas, que sería el punto 6 y 7, las que finalmente inducirán la respuesta de la célula blanca. El efecto específico en respuesta al segundo mensajero depende de las propiedades de cada tipo celular. Son ejemplos de hormonas no esteroideas las peptídicas, como la insulina, las derivadas de aminoácidos, como la noradrenalina. Por ende, un mecanismo de acción de estos receptores tenemos primero la unión de la hormona. La hormona se une al receptor específico formando el complejo hormona-receptor. Luego la activación del receptor. Esta unión desencadena un cambio conformacional en el receptor activándolo. Luego la transducción de señales, donde se inician una serie de eventos intracelulares como la activación de enzimas, la producción de segundos mensajeros o la alteración de la expresión génica. Luego la respuesta celular, donde la señalización resultante lleva a la célula a responder a la hormona, modificando su función o comportamiento. Aquí en esta imagen podemos ver también el mecanismo de la hormona a un lugar específico de la molécula de ADN, provocando la transcripción de la información genética o la activación génica. El RN mensajero resultante pasa al citoplasma, se une a un ribosoma y se inicia la síntesis de una proteína, la que por lo general actúa como enzima o proteína canal, la que producirá efectos en las células blanco. Son ejemplos de hormonas esteroidales, las sexuales como los estrógenos y los corticoides como la aldosterona. Sin embargo, las hormonas tiroideas T3 y T4, no siendo hormonas esteroidales, sí son liposolubles. Por lo tanto, atraviesan la membrana y se forma el complejo hormona-receptor en el citoplasma, el cual migra al interior del núcleo. Hay hormonas que actúan localmente, estas son liberadas en pequeñas cantidades o son inactivadas rápidamente por enzimas degradativas o también son captadas con tanta eficacia por las células locales, que la circulación nunca tiene la oportunidad de distribuirlas a las células blanco lejano. Si estos receptores para las hormonas están en la propia célula secretora, la hormona actúa como un mensajero autocrino y si afecta a las células cercanas que poseen los receptores, la hormona actúa como paracrina. Diferentes células pueden responder de diferentes formas a una misma hormona. Esta diversidad de respuesta de los tejidos blancos es posible porque maquinarias celulares que elaboran las respuestas, es decir, leen la señal de manera distinta. La especificidad de la acción hormonal se explica más por las características de las células blancos que por las propiedades de las hormonas. En resumen, los receptores hormonales son componentes claves del sistema endocrino, permitiendo la comunicación intercelular y la regulación de funciones vitales en el organismo. En cuanto a los segundos mensajeros, estas son moléculas intracelulares que van a transmitir señales desde receptores de superficie celular hasta efectores dentro de la célula, desencadenando respuestas hormonales como lo vimos anteriormente en las dos imágenes. Estos mensajeros intracelulares se generan en respuesta a la unión de una hormona, que es el primer mensajero, a su receptor específico en la membrana celular. En el caso de las hormonas lipofóbicas que no pueden atravesar la membrana celular, la actividad está mediada y amplificada dentro de la célula por la acción de mecanismos de segundos mensajeros, que recordemos son moléculas que transmiten señales desde los receptores en la superficie celular a moléculas objetivos dentro de la célula en el citoplasma o en el núcleo. La mayoría de los receptores hormonales van a estar acoplados a la proteína G. Al unirse a la hormona, el receptor sufre un cambio conformacional y expone un sitio de unión para una proteína G. La proteína G va a estar unida a la membrana interna de la célula y va a constar de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Al unirse al receptor, libera una molécula de GTP.
momento en el cual la subunidad alfa de la proteína G se libera de las subunidades beta y gamma y puede moverse a lo largo de la membrana interna hasta contactar con otra proteína unida a la membrana, que es el efector primario. El efector primario actúa entonces creando una señal que puede difundirse dentro de la célula. Esta señal se denomina mensajero secundario. Este mensajero secundario puede entonces activar un efector secundario cuyos efectos dependen del sistema de mensajero secundario específico. Este es un esquema general de la generación de segundos mensajeros tras la activación de receptores de membrana. Entonces tenemos primero, el agonista activa el receptor de la membrana. Segundo, la proteína G se activa y produce un efector. Tercero, el efector estimula la síntesis de un segundo mensajero. Y por último, el segundo mensajero activa un proceso intercelular. Entonces, a modo de resumen, recordemos que los segundos mensajeros son moléculas de señalización intracelular liberadas por la célula en respuesta a los primeros mensajeros, que van a ser moléculas de señalización extracelular. Los primeros mensajeros ligandos van a ser factores extracelulares, hormonas, neurotransmisores como la epinefrina, hormona de crecimiento y la serotonina. También tenemos categorías de segundos mensajeros y sus funciones específicas. Por ejemplo, nucleótidos cíclicos y otras moléculas solubles, ellas tienen señal dentro del citosol, como es el caso del monofosfato de adenosina cíclico o el AMPC, por sus siglas en inglés, el monofosfato de guanosina cíclico o el GMPC. Mensajeros lipídicos que se originan dentro de las membranas celulares, como el diacilglicerol, el trifosfato de inositol, la fosfatidilinositol, 3,4,5-trifosfato. También tenemos los iones que tienen o brindan señales dentro y entre compartimentos celulares, como es el caso del calcio, el magnesio. También tenemos gases y radicales libres que pueden enviar señales a través de las células e incluso a las células vecinas, como el óxido nítrico, el monóxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno. La eliminación de los segundos mensajeros, esto va a ser crucial para mantener la precisión de la señalización y prevenir efectos adversos. Por ello, se dividen los siguientes mecanismos de eliminación. Primero empezamos con una degradación enzimática. Las enzimas específicas degradan los segundos mensajeros, como las fosfodiesterasas que inactivan el AMP cíclico y el GMP cíclico. Luego ocurre una especie de secuestro donde algunos segundos mensajeros, como el calcio, pueden ser secuestrados en órganos intracelulares, como es el caso del retículo endoplasmático, para evitar interacciones no deseadas. Luego están las bombas de membrana, como es el caso de la bomba de calcio, que ayuda a eliminar el calcio del citoplasma hacia el exterior de la célula o hacia los compartimentos intracelulares. Y existen dentro de ellas las proteínas de unión. Algunas proteínas pueden unirse a segundos mensajeros, impidiendo su interacción con otras moléculas diana. ¿Por qué es importante la eliminación? Primero, por la precisión de la señalización. La eliminación rápida de los segundos mensajeros evita la señalización prolongada y descontrolada. También por prevención de efectos adversos. La exposición prolongada de segundos mensajeros puede llevar a efectos nocivos como la hipertrofia patológica del corazón, por ejemplo. También para el control homeostático. Los mecanismos de eliminación de segundos mensajeros son parte del sistema homeostático que regulan la señalización celular. En resumen, los segundos mensajeros son eliminados a través de la degradación enzimática, el secuestro, las bombas de membranas y las proteínas de unión, asegurando una señalización celular precisa y previniendo efectos adversos.